En la capilla antigua de Sevilla. Bajo el sol abrasador de junio. Ana pronunció sus votos con una voz temblorosa pero llena de certeza. María. Con su sonrisa impecable que iluminaba todo a su alrededor. Le devolvió la mirada. Y el mundo pareció detenerse en ese instante de pura felicidad. Pero esa misma noche. En la suite del hotel con vistas al Guadalquivir. Cuando Ana abrió el cajón de la mesita y encontró una carta amarillenta dirigida a María de un hombre desconocido. El corazón se le detuvo, el secreto que revelaba no solo era una traición, sino el comienzo de una tormenta que amenazaba con destruir todo lo que habían construido. Ana retrocedió un paso. La carta temblando en sus manos. ¿Quién es él?, murmuró. Su voz un susurro ronco que cortaba el silencio de la habitación. María. Aún con el vestido de novia a medio quitar. Palideció. Y en ese momento, Ana supo que su vida perfecta era una ilusión frágil. A punto de romperse en 1000 pedazos. Habían conocido en Madrid. 2 años atrás. En una manifestación por los derechos LGTB. Ana. Una abogada de 28 años con una carrera ascendente en un bufete conservador. Había ido por obligación profesional. Pero se quedó por la pasión que vio en los ojos de María. Una profesora de literatura de 29 años que gritaba consignas con una convicción que la hipnotizó. Su primer beso fue bajo la lluvia en la Puerta del Sol. Un beso que selló un amor que parecía desafiar todas las normas. Pero ahora. Esa carta hablaba de un pasado que María había ocultado, un matrimonio anterior con un hombre. Un hijo que vivía con él en Barcelona. Y una vida heterosexual que había dejado atrás. O eso decía la misiva. Ana se sentó en la cama. Las lágrimas quemando sus ojos. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó. Su voz rompiéndose. María se acercó, intentando tocarla. Pero Ana se apartó. Tenía miedo. Ana. Miedo de perderte. En mi familia. En mi pueblo en Andalucía. Ser lesbiana es un pecado mortal. Me casé con él por presión. Por la iglesia. Por todo lo que me enseñaron. Pero te amo a ti. Solo a ti. Las palabras sonaban sinceras. Pero el daño ya estaba hecho. Esa noche. En lugar de consumar su unión, Ana durmió en el sofá. Su mente un torbellino de dudas y traiciones. Al día siguiente. El desayuno en la terraza fue un ritual tenso. Ana miró a María, buscando respuestas en su rostro. Tenemos que hablar con tu familia, dijo finalmente. No puedo vivir con esto colgando sobre nosotras. María asintió. Pero sus ojos reflejaban terror. La familia de María era el epítome de la tradición española, católicos devotos. Con un padre que dirigía una parroquia en Córdoba y una madre que organizaba rosarios semanales. Habían asistido a la boda civil con sonrisas forzadas, murmurando bendiciones que sonaban a maldiciones. Ana, hija de padres liberales en Bilbao, nunca había entendido del todo esa presión. Pero ahora la sentía como un yugo. Decidieron volver a Madrid y enfrentar la realidad. En el tren de alta velocidad. Ana revisó la carta una y otra vez. Era de hace 5 años. Firmada por Javier. El exmarido. Hablaba de custodia compartida del niño. Pablo. De 4 años entonces. ¿Lo ves alguna vez?, preguntó Ana. María suspiró. Sí. Cada mes. Pero no quería complicar lo nuestro. Pensé que si no lo mencionaba, desaparecería. Ana sintió una punzada de ira. ¿Desaparecer? Es un niño.
María. Tu hijo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Y Ana se dio cuenta de que este secreto no era solo una omisión, era una elección deliberada que ponía en jaque su confianza. De vuelta en su apartamento en el barrio de Malasaña, Ana llamó a su mejor amiga, Laura, una psicóloga que siempre había apoyado su relación. Es como si no la conociera, confesó Ana por teléfono. Laura la escuchó pacientemente. El amor no es perfecto, Ana. Pero tienes que decidir si vale la pena luchar. Esa noche, María cocinó paella, intentando reconciliarse. Pero Ana apenas probó bocado. Necesito tiempo, dijo. Y se fue a caminar por las calles empedradas, donde el bullicio de la noche madrileña contrastaba con el caos en su interior. Mientras tanto, María se quedó sola, recordando su pasado. Había crecido en un entorno donde la homosexualidad era tabú. Su matrimonio con Javier fue un error forzado por las expectativas familiares. Cuando se divorciaron, ella se mudó a Madrid, liberándose. O eso creía. Encontrar a Ana fue como renacer. Pero el miedo a perderla la había hecho callar. Ahora pagaba el precio, la mirada de Ana, llena de decepción. Era peor que cualquier sermón de su padre. Ana regresó tarde, encontrando a María dormida en el sofá. Se acurrucó a su lado. Pero el sueño no llegó. Pensó en su propia familia, sus padres habían aceptado su orientación con abrazos. Pero sabían que en España, a pesar de las leyes progresistas, el estigma persistía en muchos círculos. ¿Podría ella aceptar esto? ¿O era el comienzo del fin? Al amanecer, decidió, irían a Córdoba juntas. Enfrentarían a la familia de María. Era una decisión arriesgada, pero necesaria. El viaje en coche fue tenso, con conversaciones entrecortadas sobre el futuro. Si me dejas, lo entenderé, dijo María. Ana apretó el volante. No sé qué haré, pero merezco la verdad. Llegaron a la casa familiar al atardecer. El padre de María, don Antonio, abrió la puerta con una expresión severa. Bienvenidas, dijo. Pero su tono era frío. La madre, doña Carmen, preparó café, evitando miradas. Ana sintió la hostilidad en el aire. Durante la cena, María tomó la mano de Ana bajo la mesa. Un gesto de solidaridad. Pero cuando María confesó lo del hijo, el padre explotó. ¿Un hijo? ¿Y lo abandonaste por esta vida? Las palabras dolieron como cuchillos. Ana defendió a María, no lo abandonó. Solo quiere ser feliz. Pero el debate se volvió acalorado, con acusaciones de pecado y perdición. Esa noche, en la habitación de huéspedes, Ana y María hablaron hasta el alba. Mi familia nunca me aceptará, sollozó María. Ana la abrazó. Pero yo sí. O al menos, lo intentaré. Era un paso adelante. Pero el camino estaba lleno de minas. Ana se dio cuenta de que este secreto era solo la punta del iceberg, las presiones sociales y familiares amenazaban con ahogar su amor. La visita a Córdoba se prolongó más de lo esperado. Don Antonio insistía en que María viera a Pablo, su hijo, ahora de 9 años, que vivía con Javier en Barcelona. Es tu responsabilidad como madre, decía, citando pasajes de la Biblia. Ana, aunque dolida, apoyó la idea.
Tienes que cerrar ese capítulo. Le dijo a María en privado. Así que planearon un viaje a Barcelona. Pero antes, Ana enfrentó su propio conflicto interno. En una llamada con su madre. Confesó todo. Mamá. No sé si puedo con esto. Un hijo significa complicaciones. Su madre. Siempre pragmática. Respondió, el amor implica sacrificios. Hija. Pero no te pierdas a ti misma. En Barcelona. Javier las recibió en un apartamento modesto en el barrio de l'Eixample. Era un hombre amable. De unos 35 años. Con ojos tristes. Pablo. Un niño vivaz con el cabello rubio de su madre. Miró a María con curiosidad. ¿Eres mi mamá? Preguntó inocentemente. María se arrodilló. Lágrimas en los ojos. Sí. Cariño. Lo soy. Ana se mantuvo al margen, observando la escena con un nudo en la garganta. Era conmovedor. Pero también doloroso, ver a María en su rol de madre le recordaba lo mucho que había ocultado. Durante la visita, Javier habló con Ana a solas. María me dejó porque se dio cuenta de su verdadera identidad. No la culpo. Pero Pablo la necesita. Ana asintió, sintiendo una mezcla de empatía y celos. ¿La amabas? Preguntó. Javier sonrió débilmente. Sí. Pero no como ella merecía. Esa conversación plantó semillas de duda en Ana. ¿Era ella suficiente para María? ¿O solo un escape de su pasado? De regreso a Madrid. Las tensiones aumentaron. María quería integrar a Pablo en su vida, proponiendo visitas regulares. Ana, aunque lo intentaba, se sentía abrumada. No estoy lista para ser madrastra, admitió una noche, después de una discusión acalorada. María se enfadó. No te pido eso. Solo comprensión. Las palabras escalaron. Y por primera vez, durmieron en habitaciones separadas. Ana se despertó con pesadillas de abandono, recordando su propia infancia estable. En el trabajo, Ana enfrentó otro golpe. Su jefe, un hombre conservador, había oído rumores sobre su boda. En este bufete, valoramos la discreción, le dijo en una reunión. Ana se sintió discriminada. Pero no podía probarlo. Llamó a Laura para desahogarse. La sociedad nos aplasta. Incluso en una España moderna. Laura la animó, lucha por lo que crees. Pero Ana dudaba. ¿Valía la pena el precio? María, por su parte, lidiaba con su propia culpa. En una terapia que empezó en secreto. Confesó, oculté a Pablo porque temía que Ana me viera como menos lesbiana. El terapeuta la instó a ser honesta. Así que, una tarde, María confrontó a Ana. Necesito que sepas todo. Mi matrimonio fue un error. Pero Pablo es lo mejor que me pasó. Si no puedes aceptarlo, lo entenderé. Ana, con el corazón pesado, respondió, lo intentaré. Pero duele. La crisis llegó cuando don Antonio llamó, exigiendo que María renunciara a su vida pecaminosa, o perdiera el apoyo familiar. Elige, tu familia o esa mujer. María colgó, temblando. Ana la consoló. Pero internamente se preguntaba si ella era la causa de tanto dolor. Decidieron asistir a una reunión LGTB en Madrid para buscar apoyo. Allí, conocieron a otras parejas con historias similares, rechazos familiares, luchas internas.
Una mujer compartió, el amor verdadero resiste. Pero a un costo. Inspiradas, volvieron a casa con renovada determinación. Pero entonces, Ana recibió un mensaje anónimo en el trabajo: tu esposa tiene un hijo. ¿Sabías? Era un chantaje sutil. Probablemente de un colega homófobo. Ana confrontó a su jefe. ¿Quién lo negó? Pero el daño estaba hecho. Sintió paranoia. Como si el mundo conspirara contra ellas. María, al enterarse, juró venganza. No dejaré que nos destruyan. Pero Ana estaba exhausta. Tal vez deberíamos separarnos temporalmente. Las palabras colgaron en el aire. Un golpe para ambas. María se fue a casa de una amiga, dejando a Ana sola con sus pensamientos. En la soledad, Ana reflexionó sobre sus decisiones: casarse impulsivamente, ignorar señales. Pero también recordó los momentos felices: bailes en fiestas, viajes a la costa. Era suficiente. Días después, María regresó con una propuesta: vayamos a terapia juntas. Ana aceptó. Un paso hacia la reconciliación. En la primera sesión, desahogaron resentimientos. Me traicionaste al ocultarlo, dijo Ana. María respondió: tenía miedo de perderte. Como perdí a mi familia. El terapeuta medió: la confianza se reconstruye con tiempo. Salieron con esperanza. Pero el camino era empinado. Mientras tanto, Pablo visitó Madrid por primera vez. Ana lo conoció mejor, jugaron en el parque. Y el niño la llamó tía Ana. Fue tierno. Pero Ana sintió el peso de la responsabilidad. ¿Puedo hacer esto?, se preguntó. María la miró: juntas. Sí. Pero una llamada de Javier complicó todo: quería más custodia. Alegando inestabilidad en la vida de María. Era una batalla legal inminente. Y Ana se vio arrastrada. La demanda de custodia de Javier llegó como un rayo. Alegaba que la vida inestable de María, con su reciente matrimonio y orientación sexual, no era adecuada para Pablo. Ana, como abogada, revisó los papeles con furia. Esto es discriminación pura, dijo. María lloró: mi propia elección me persigue. Decidieron contratar a un abogado especializado en derechos LGTB. Pero el costo emocional era alto. Ana pasó noches en vela, preparando argumentos, mientras María se hundía en depresión. En la corte de Barcelona, el juez, un hombre mayor, miró con escepticismo. Javier testificó: amo a mi hijo. Y quiero lo mejor para él. María replicó: yo también. Pero merezco ser yo misma. Ana, como testigo, defendió su relación: nuestro hogar es de amor y estabilidad. Pero el abogado de Javier sacó la carta vieja, cuestionando la honestidad de María. Fue un golpe bajo. Y Ana sintió rabia hacia María por no haberla destruido. Fuera de la corte, don Antonio esperaba, apoyando a Javier. Esto es por tu bien, hija. María lo confrontó: por tu bien. Querrás decir, nunca me aceptaste. La escena fue dramática, con gritos y lágrimas. Ana intervino: señor, el amor no es pecado. Pero don Antonio la ignoró, citando la doctrina católica. Esa noche, en el hotel, María colapsó: tal vez tenga razón. Tal vez no merezco a Pablo. Ana la abrazó: no. Lucharemos. De vuelta en Madrid, la presión social aumentó.
Amigos comunes tomaron partidos, algunos apoyaron. Otros juzgaron. Laura organizó una cena de apoyo. Pero incluso allí hubo comentarios sutiles, no es mucho para ti. Ana. Ana se sintió aislada, cuestionando su compromiso. En una noche de insomnio, buscó en internet historias similares, encontrando consuelo en comunidades online. María, meanwhile, enfrentó su propia crisis moral. ¿Había sido egoísta al ocultar a Pablo? ¿Valía su felicidad el dolor de su hijo? En terapia, exploró, elegí el amor. Pero, ¿a qué precio? El terapeuta dijo, las elecciones definen. Pero no destruyen. Inspirada, María escribió una carta a Pablo, explicando su ausencia, prometiendo estar ahí. La audiencia final fue tensa. El juez falló a favor de custodia compartida, reconociendo los derechos de María pero advirtiendo estabilidad. Fue una victoria agridulce. Javier aceptó, pero don Antonio lo vio como fracaso. Has elegido el mal camino, le dijo a María. Ella respondió, no. El mío. Ana sintió orgullo, pero también fatiga. El viaje de regreso fue silencioso. Cada una procesando. En casa, celebraron con vino. Pero la alegría era frágil. Ana confesó, casi te dejo. María asintió, lo sé. Gracias por quedarte. Pero un nuevo conflicto surgió. Ana recibió una oferta de trabajo en Bilbao, cerca de su familia. Podría ser un nuevo comienzo, dijo. María palideció, pero Pablo está en Barcelona. No puedo alejarme. Era una encrucijada, carrera vs. familia. Ana debatió internamente. Bilbao significaba estabilidad. Apoyo familiar. Madrid era caos. Tal vez sea hora de priorizarme, pensó. Pero ver a María con Pablo en una visita la ablandó. El niño reía y María brillaba. Podía abandonar eso. Decidió rechazar la oferta, pero con resentimiento latente. Me quedo por ti, le dijo a María. Ella sonrió, por nosotras. Sin embargo, la traición llegó de inesperado. Laura, la amiga, confesó haber enviado el mensaje anónimo en el trabajo de Ana. Lo hice por ti, para que vieras la verdad. Ana se sintió traicionada, eres mi amiga. Laura argumentó, María te mintió. Merecías saber. La amistad se rompió. Y Ana cuestionó a todos. ¿En quién confiar? María apoyó a Ana. Pero el incidente avivó dudas. ¿Soy yo la villana? Se preguntó María. En una confrontación. Ana explotó, sí. Lo eres. Tu secreto nos trajo esto. Las palabras hirieron. Y María se fue nuevamente. Ana, sola, lloró, dándose cuenta del costo de sus decisiones. María se refugió en casa de una prima en Sevilla, buscando claridad. Allí enfrentó recuerdos, la iglesia donde se casó con Javier, el pueblo que la juzgaba. Llamó a Ana, necesito espacio. Ana, devastada, accedió. Pero el vacío era insoportable. En el trabajo, se distrajo con casos. Pero su jefe notó, si tu vida personal afecta. Reconsidera. Era una amenaza velada. Ana visitó a sus padres en Bilbao, buscando consuelo. Hija, el amor no debe doler tanto.
dijo su madre. Su padre agregó, pero si la amas. Lucha. Ana reflexionó, sus elecciones la habían llevado aquí. Pagando con estrés y dudas. Decidió volver y reconquistar a María. En Sevilla. María habló con su madre. Doña Carmen. Quien por primera vez mostró empatía. Yo también tuve secretos. Hija. La vida es complicada. Fue un atisbo de reconciliación familiar. María sintió alivio. Pero extrañaba a Ana. Cuando Ana apareció en la puerta. Fue un momento emotivo. Perdóname. Dijo Ana. María la abrazó, yo también. Regresaron juntas. Pero el daño persistía. Pablo notó la tensión en visitas. Mamá. ¿Estás triste? Preguntó. María mintió, no. Cariño. Pero internamente. Luchaba con la culpa. Ana propuso adoptar formalmente. Pero María dudó, es mucho. Era otra elección controvertida. Un evento social exacerbó todo, una boda de un amigo común. Donde encontraron a Javier con una nueva pareja. Él fue cordial. Pero susurros sobre la lesbiana con hijo dolieron. Ana confrontó a un chismoso, nuestra vida no es tu entretenimiento. Pero el incidente dejó cicatrices. En terapia. Exploraron profundidades. Ana admitió, siento que pagué el precio de tu pasado. María respondió, y yo del mío. El terapeuta sugirió un retiro, un fin de semana en la costa andaluza. Allí. Caminaron por playas. Hablando honestamente. Elegí mal al ocultar. Dijo María. Ana, y yo al reaccionar con ira. Fue catártico. Pero no resuelto. De vuelta. Una crisis familiar, don Antonio sufrió un infarto. María corrió a Córdoba. Ana la acompañó. En el hospital. Don Antonio. Débil. Murmuró, perdóname. Hija. Te amo. Fue un giro, el padre aceptando. O al menos. Suavizando. Doña Carmen lloró, siempre lo supe. Pero temía. María sintió liberación. Pero el precio fue alto, ver a su padre vulnerable. Ana. Testigo. Se conmovió. Tal vez hay esperanza. Pero entonces. Javier llamó, Pablo quería vivir con ellas un tiempo. Era una oportunidad. Pero aterradora. Ana aceptó, hagámoslo. Pablo llegó. Trayendo caos infantil. Pero también alegría. Ana se encariñó. Pero el estrés aumentó, equilibrar trabajo. Familia. Sociedad. Una traición final, un colega de Ana filtró su historia a la prensa local. Como abogada lesbiana en drama familiar. El escándalo estalló. Afectando su carrera. Ana renunció. Sintiendo derrota. Todo por amor. Pensó amargamente. María la apoyó, empezaremos de nuevo. Pero Ana dudaba, ¿valía el sacrificio? Con Ana desempleada. Se mudaron a un apartamento más pequeño. María aumentó horas en la escuela. Pablo se adaptó. Pero la tensión culminó en una discusión, perdí mi trabajo por ti. Gritó Ana. María replicó, y yo mi familia. Pablo oyó. Llorando. Fue el punto bajo, daño colateral en un inocente. Se disculparon. Pero decidieron terapia familiar. Pablo expresó, quiero a las dos mamás. Fue conmovedor. Fortaleciendo su vínculo. Ana encontró un nuevo trabajo en una ONG LGTB. Convirtiendo dolor en propósito.
Lucho por nosotras y otros. Dijo. La familia de María evolucionó, don Antonio visitó. Jugando con Pablo. Aceptando gradualmente. Doña Carmen cocinó para ellas. Era progreso. Pero lento. Ana y María renovaron votos en privado. Prometiendo honestidad. Sin embargo, sombras persistían, rumores sociales. Juicios internos. En una manifestación. Ana habló, nuestro amor resiste. Pero el precio es alto. Recibió aplausos. Pero también críticas. María la apoyó, juntas. Pablo creció feliz. Pero consciente de diferencias. Una día. Preguntó por qué algunos nos miran mal. María explicó porque no entienden. Ana agregó, pero cambiamos eso. Era su legado, desafiar normas. Pagando con lágrimas. Al final. Reflexionando. Ana se dio cuenta, cada elección tuvo consecuencias. Pero llevaron a crecimiento. María. Similar, el amor nos transformó. Pero la pregunta persiste, ¿fue correcto ocultar la verdad inicialmente? ¿O la honestidad absoluta siempre es el camino? Incluso si destruye.